quiero permitirme compartir un mensaje que ciertamente tiene que ver con la actitud y la actividad diaria de cada uno de nosotros. Y realmente ya tenemos una posición en Cristo Jesús. Y eso es extraordinario, pero hay un caminar que Dios quiere que nosotros podamos entender día a día y poder entenderlo. Y qué mejor a través de la palabra, porque no podemos entender sin la palabra. El entendimiento que nosotros tenemos que tener acerca de nuestra vida, nuestra forma de ver y llevar nuestra vida, llevar las cosas, tiene que estar acorde y conforme a la palabra, porque su palabra lo establece todo, es la que construye. Cuando uno recibe la palabra como una semilla, dejamos que la semilla se siembre en ese corazón de esa persona, y esa semilla es la que va a traer el cambio. No se trata de cuántas cosas puedo hacer yo para el Señor. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá tenemos capacidad de poder hacer muchas cosas para el Señor. Y queremos hacer cosas para el Señor. Y vamos a hacer cosas para el Señor. Y no digo que esté mal, pero cuando la semilla da su fruto a su tiempo, es natural que nosotros comencemos a hacer cosas para el Señor, pero no porque no porque necesariamente nos sentimos obligados a hacerlo, porque alguien nos dijo, sino lo hacemos porque el Señor comienza a obrar por la semilla que está en el corazón del hombre. Como un ejemplo sencillo es una chica le escribe al doctor James Dobson en una de sus cartas, y él lo presentó en la radio, pero en una de las cartas, en uno de los libros del doctor Dobson, le dice: yo ya no sé qué hacer con mi padre porque mi padre no me da amor, no me muestra amor. Y bueno, y el doctor Dobson le dice a ella, ¿no? Bueno, su padre, imagínense que su padre es un inválido, es decir, es un inválido de amor, no puede dar lo que no tiene. Y muchas veces nosotros nos frustramos esperando cosas, actitudes de otras personas hacia nosotros que ellos normalmente no las tienen. Y él le dijo, es muy sencillo, imagínense que su vida, la vida suya es como un huerto y la de él también. Y usted está queriendo ir a sacar mangos todos los días en un huerto donde no hay mangos. Pero la frustración suya se da cuando usted se acerca al huerto con la esperanza de que hoy día sí recogeré mangos. Y se frustra. Y lo que él le dice a esta chica, porque ella había crecido al lado de su padre, su madre había muerto cuando ella nació, y en el trayecto de su vida él se mostraba muy áspero, muy duro, pero era su forma, era su carácter. Pero lo que le aconsejó el doctor Dobson es: si no hay mangos en ese huerto, vaya usted y siembre la semilla, y cada día riéguela. ¿Y qué creen que va a pasar? Al cabo de un tiempo, ¿qué pasó con el otro huerto? Si se sembró mangos, ¿qué va a ocurrir? Tiene que prosperar, ¿verdad? Tiene que crecer. Y llegó el momento donde un día ella encontró lo que antes no podía encontrar en su padre, pero tuvo que sembrar. Es exactamente lo que pasa con la palabra de Dios. A veces nosotros queremos generar, hacer cosas, actividades para Dios, y no estoy diciendo que esté mal, pero cuando es en nuestra fuerza, muchas veces nos podemos frustrar. Por eso es que mire usted atentamente a la palabra de Dios. Como el Señor Jesucristo lo dijo: escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Esto significa que cuando usted mira en las Escrituras y siembra esas palabras en las Escrituras, ellas van a comenzar a establecer el testimonio en su corazón. Amén. ¿Cuántos quieren ser buenos? Yo levanto mis manos, mis pies. ¿Cuántos quieren caminar bien? ¿Cuántos quieren ser mejores? Siembre la palabra. ¿Pero qué pasó? O sea, que yo no tengo que poner mi parte. Sí, yo no estoy diciendo que no debas hacerlo, pero la palabra es la que te va a dar el poder de sostener eso, no tus acciones.
Las motivaciones, un momentito te animan, 1 hora, 2 horas. Hay gente que llora, se sienten mal, pero al día siguiente están haciendo lo mismo. Porque el cambio no se produce. El querer está en el ser humano, pero el hacer solamente es poder en la palabra de Dios. Amén. Jeremías 17, versos 9 y 10 dicen: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová escudriño la mente. Yo Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, dice, según el fruto de sus obras. Ahora, hoy quiero hablarles acerca de la raíz de este pasaje. Y para ello, quiero centrarme en la historia de los primeros hermanos que hubo sobre la tierra, Caín y Abel. Y la Biblia nos enseña que ellos, después de ofrendar, ellos se presentaron, ambos, diga conmigo ambos, Caín y Abel. Ambos se presentaron delante de Dios. Amén. ¿Me está escuchando, verdad? ¿Sí? ¿Está atento? Ok. Ambos se presentaron delante de Dios. Caín y Abel, ambos se presentaron a Dios. Como muchos de nosotros todos los domingos nos congregamos. Venimos a recibir la palabra, a escuchar la palabra. Venimos y damos nuestras ofrendas al Señor. Le damos lo bien que el Señor le damos al Señor. Cada uno le comenzamos a dar a Él. Pero sin embargo, Caín y Abel ambos presentaron su ofrenda al Señor, pero sin embargo, luego de darse la ofrenda, más adelante la Biblia nos enseña que Caín mató a Abel. Pero habían estado delante de Dios, ambos, ¿o no? Fueron a presentar su ofrenda. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Es el tema de la ofrenda o es el tema de la condición del ser humano? Y a ese punto yo quiero llegar. Vamos a verlo. Vamos a leer Génesis capítulo 4. Voy a leer del verso 3 al 6. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, dice, de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, dice, Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Hermanos, Caín estaba furioso. Había decaído su semblante. Porque Dios no había aceptado su ofrenda. Él estaba furioso porque Dios no había aceptado su ofrenda. Pero se había presentado delante de Dios. Había ido a la iglesia. Estoy haciendo un paralelo simplemente. ¿Cuál era la diferencia entre Caín y Abel? Diga conmigo, corazón. Otra vez, corazón. Hermanos, cada persona cuando se conduce en la vida, cuando comienza a caminar, se conduce conforme a su corazón. El corazón es el centro, y no sé cómo se va a escuchar, pero es el centro neurálgico de cada ser. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cada persona camina según lo que cree, se mueve conforme a lo que cree. Y Caín se consideraba a sí mismo de que él estaba haciendo bien. Él consideró que la ofrenda que él estaba llevándola a Dios estaba bien. Y también él pensaba que había ofrendado muy bien. Sin embargo, su ofrenda fue rechazada por Dios. ¿Qué rechazó Dios? ¿Su ofrenda? Diga conmigo, es un problema de corazón. Hermanos, Dios no podía
Y escúcheme bien lo que voy a decir, Dios no podía aceptar la ofrenda de Caín. Quizás cuando muchos hemos leído este texto, cuando hemos leído el texto que acabamos de leer, parecería que la ofrenda de Caín, que Caín le ofreció a Dios, y mucha gente puede pensar, oye, pero la ofrenda que él le dio estaba bien. Él estaba haciendo, él estaba dándole lo mejor al Señor. Pero, ¿qué era lo que Dios estaba mirando en él? ¿Qué estaba mirando? Su corazón. Amén. Ya estamos conectándonos cada vez más. Él estaba mirando su corazón. Y Dios, ¿cuántos saben que conoce el corazón del hombre? Él vio que con ese mismo corazón que él estaba entregando su ofrenda, es el mismo corazón malvado que más adelante asesina a su hermano. ¿De dónde salieron las ganas en Caín de matar a su propio hermano? ¿Quiere que le diga algo? Esas ganas ya existían en el corazón de Caín. ¿Por qué? Porque esa maldad estaba en su corazón, pero él no podía reconocer su condición. Él no podía ver cómo estaba su corazón. Caín no podía ver su corazón. Hermanos, la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. Caín no tenía la capacidad de ver su corazón. Y cuando una persona no tiene la capacidad de ver su corazón, comienza a actuar bajo su propio criterio. Y Dios conocía el corazón de Caín. ¿Cuál era el problema del corazón de Caín? El corazón de Caín no es que no sea un corazón recto. Caín y Abel estaban en la misma condición. ¿Amén? ¿Me están escuchando? Amén. Caín y Abel estaban exactamente en la misma condición. El problema es que, en primer lugar, ¿cuántos saben que Dios no puede ser engañado? Caín no podía engañar a Dios. Él estaba presentando su ofrenda al Señor, pero Dios no puede ser engañado. Pero Caín da una buena, una respetuosa ofrenda a Dios con una apariencia. Pero ¿cuántos saben que Dios sabe cómo está su corazón? ¿Cuál era la diferencia entre el corazón de Caín y el corazón de Abel? Dios no pudo recibir la ofrenda de Caín porque vio la maldad que había en su corazón. Dios no podía recibir la ofrenda de él porque su ofrenda, el corazón de Caín estaba todavía en maldad. El corazón de Caín era injusto y Dios no puede recibirlo. Caín no conocía la naturaleza de su corazón, que luego lo llevó más adelante al asesinato. Pero él está presentando una ofrenda a Dios, ¿conforme a quién? A su criterio, conforme a su juicio, conforme a su corazón. Cuando la Biblia nos enseña en Jeremías 17, versos 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ambos se están presentando delante de Dios. Y yo le voy a decir cómo se presentó Caín. Caín se presentó con un corazón lleno de maldad y con una apariencia de piedad. El problema de Caín era de que él no podía reconocer su condición. Nosotros, a nuestra vista, a nuestro criterio, muchas veces pensamos, cuando comenzamos a aterrizar nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras decisiones, si las aterrizamos a nuestro criterio, sin la palabra de Dios, nosotros vamos a errar en el blanco. Cada uno de nosotros podemos observar la maldad en nosotros. ¿Cómo? En la medida en cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias o problemas que se nos presentan. Yo espero que esto no ocurra acá, pero es posible que ocurra acá. Que una cosa es cuando estamos orando, otra cosa es cuando estamos alabando al Señor, orando, cuando estamos en comunión con los hermanos,
en la iglesia y cómo reaccionamos cuando estamos en casa. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos en otra circunstancia? ¿Amén? Amén. O ay, ay, ay. Prefiero amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Muchas veces nosotros tenemos un comportamiento en la iglesia o cuando estamos orando. ¿Cuántos se presentan en la mañana delante de Dios? Gloria a Dios. Tenemos un comportamiento, pero salimos al día a día. Pero si Dios no está allí, nosotros vamos a fracasar en lo que hagamos. No importa lo que hagamos, vamos a fracasar. Estamos condenados al fracaso. Esa maldad se escondió en Caín cuando estaba delante de Dios. Pero Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios lo resistió. Dios no podía aceptar su ofrenda. Porque Dios conoce su corazón. Él sabía lo que su corazón iba a hacer y era capaz de hacer. Porque era un corazón que no estaba justificado. El corazón de Caín era un corazón que estaba apoyado en su propia prudencia, en su propio juicio. Por eso es que ese juicio lo llevó a él a hacer lo que a él le pareció bueno. Y dígame si no, pero yo cuando hace muchos años, cuando yo comencé a leer esta parte de la palabra, yo me preguntaba, pero ¿qué hizo de malo Caín? Yo también me ponía a cuestionar a Dios. ¿Pero qué hizo de malo Caín? ¿Cuál fue el problema? Si él también trajo lo mejor. Él trajo lo mejor para Dios. Él quería agradar a Dios. ¿Por qué Dios lo rechazó? ¿Por qué Dios lo resistió? ¿Por qué Dios lo resistió? ¿Por qué lo rechazó? Porque su corazón no era un corazón justificado, justo. Su corazón, el corazón de Caín, estaba apoyado en él. Abel, cuando él trajo su ofrenda al Señor, la Biblia enseña de lo más gordo de ellas. ¿Qué es lo que nos dice ahí la palabra? ¿Qué es lo que nos enseña? Que él trajo lo mejor. Él significa que él confió en el mandato que Dios estableció. Es decir, confió en la palabra. Si Dios dijo que esto tengo que hacer, esto tengo que hacer. Tanto Caín como Abel sabían cómo debían presentar su ofrenda delante de Dios. O cómo podían acercarse a Dios. Y la única manera de acercarse a Dios era a través de la obra de Jesucristo. Él confió en el mandato de Dios. Él se sintió, él reconocía su condición. Señor, tú sabes que yo soy un perverso, un incapaz, que si yo obro fuera de tu voluntad, no voy a obrar bien. Voy a cometer tonterías. Él entendía su condición. ¿Amén? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Amén? Él entendió que la única manera de acercarse a Dios era a través del sacrificio establecido por Dios. Un cordero inocente por un ser cargado de maldad. Ahora, Dios conoce perfectamente al ser humano, el corazón del hombre, por eso Él acepta solamente esa forma de acercarse a Dios, la ofrenda que Él le da. Pero, ¿por qué motivo se ensañó el corazón de Caín? Porque su ofrenda fue rechazada por Dios. Dios rechaza su ofrenda, pero en realidad Caín, si nos ponemos vamos a ponernos en los pies, en los zapatos de Caín, en las sandalias, las hojotas, lo que hayan tenido. Pero vamos a ponernos en Caín. Hermanos, él se consideraba muy sincero y amoroso con Dios. Pero él no se consideraba tan malo como para asesinar a su hermano. Yo no creo que ningún asesino está pensando mañana voy a asesinar. Ninguna persona que comete un pecado de la naturaleza que él cometió, aunque todos los pecados son iguales,
está pensando mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello. El problema en el caso de Caín es que él no conocía su condición. Y él se apoyó en su propia prudencia, en su propio criterio. Entonces, él se dejó llevar por la apariencia. Hermanos, ¿cuántas veces ustedes saben cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, verdad? Si no, se los digo, el arrepentimiento es un cambio de actitud para poner y establecer en mi vida como obediencia a la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento. Mientras que el remordimiento es me siento mal, puedo llorar, puedo pedir perdón una y otra y otra y otra vez. Puedo tener una catarsis. Pero si no se produce un cambio sostenido en la palabra, confiando en la palabra, y si sigo confiando en lo que yo puedo hacer, voy a fracasar. Esa es la diferencia entre remordimiento, me siento mal, pero mañana termino haciendo lo mismo. Y pasado termino haciéndolo peor. Mientras que el arrepentimiento, ¿qué hace? Lo que el arrepentimiento hace es que tomo como estandarte la palabra de Dios. Esto es lo que va a dirigir mi vida. Punto. Cambio de mente, cambio de actitud. Metanoia. Cambio mi manera de pensar. Ya no voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Y eso es lo que hizo Abel. ¿Qué hizo Abel? Él presentó lo que Dios estableció y punto, no se diga más. Pero Caín no. Caín se dejó llevar por su propio criterio, por su propio juicio. ¿Por qué? Porque su corazón lo engañó. Ambos estaban delante de Dios, ¿o no? Pero Dios ya sabía lo que iba a hacer Caín y de plano no le aceptó. No le aceptó su ofrenda. Pero no le aceptó su ofrenda porque el problema no era la ofrenda. Aunque la ofrenda, la manera correcta de acercarse a Dios era a través del sacrificio de un cordero. Ojo que ellos no comían. A partir de Génesis 9 recién empieza el hombre a comer carne. ¿Para qué criaban corderos? Era para presentarlos delante de Dios. No era por otra cosa. Génesis 9 recién Dios le da autoridad al hombre para que coma carne. Ambos estaban ahí delante de Dios, estaban en la iglesia, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero uno salió y siguió haciendo perversidades y Dios no aceptó su ofrenda. Y se lo dijo. Amén. Amén. ¿Cuál era el problema? ¿La ofrenda? El corazón es el problema. Un corazón que no está sustentado y sostenido en la palabra de Dios es un corazón que está condenado al fracaso. Vemos en el corazón de Caín rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía no es otra cosa que decirle a Dios, voy a hacer lo que a mí me parece, no lo que tú dices que tengo que hacer. La rebeldía es hacer mi parecer antes que hacer lo que Dios ha establecido. Eso es rebeldía. Caín juzgó lo decretado por Dios. Su actitud, su corazón, lo llevó a pensar mal acerca de Dios. Porque él juzgó lo que Dios había decretado, lo que Dios había establecido. En otras palabras, en su corazón probablemente él cuestionó la palabra, cuestionó a Dios. Porque se sintió mal de que Dios lo rechace. Se sintió mal de que Dios lo rechace, de que Dios no lo mire como miró a Abel. Pero Abel hizo algo extraordinario. No, Abel, que esa es la forma en que debe presentarse delante de Dios. Y Dios lo estableció. Y Abel se presentó como Dios lo estableció, con el cordero. Pero ¿qué hizo Caín? Caín no hizo eso. Caín se presentó como a él le pareció. Total, ya tengo comunión con Dios. Tenían comunión con Dios. Pero Dios rechazó a Caín.
no le pareció correcto en su juicio de Caín, y en su parecer no le pareció, y se sintió ofendido de ser rechazado por Dios, al punto de que, hermanos, él tomó represalias. Y la represalia siempre va a afectar a los que amamos, a los que nos rodean. Cuando uno no entiende la palabra en su corazón, y no es que, ay, pero este pastor que terco me dice lo mismo, ya sé esa historia, ya la conozco, pastor. Pero ¿por qué tengo que venir una y otra vez a decir, a enseñar esto? Porque, hermanos, llega un momento en que hay decisiones en nuestra vida que nosotros comenzamos a tomarlas a nuestro criterio. Y eso es peligroso. No esperamos el plan de Dios, no esperamos la voluntad de Dios. Y parece bueno, parece agradable. Y mucha gente, así como Caín, se sintió ofendido por Dios. Es probable que muchos hermanos en la iglesia también se sientan ofendidos por el pastor, por el líder, principalmente por yo, por mi persona, posiblemente. Usted dirá, no, pastor, si usted es todo risita. Sí, yo sé que así se me ve. Pero, hermanos, posiblemente no lo he saludado, de repente no lo he llamado, de repente no me acordé de su cumpleaños. Ay, este pastor, sí, pues que no, es que... Y comenzamos con esa cosa en nuestro corazón. Y a partir de eso comenzamos a caminar. Eso es un estorbo. ¿O no es un estorbo? ¿A cuántos les gusta tener una piedrita en el zapato? A nadie, ¿verdad? Es horrible. Es chiquitita, pero es un estorbo. Te molesta. No te deja caminar. Y al igual que Caín se ensañó su corazón contra Dios. Pero no pudo, como no podía, no tenía, porque aún no se daba cuenta. Quiero que vea algo. Caín no se daba cuenta de su condición. ¿Me está escuchando? Amén. Hermanos, Caín no se daba cuenta de su condición. Él no se daba cuenta de cómo estaba delante de Dios. Él seguía terco. Él seguía terco en su razón. No, es que Dios me ha tratado mal, pues. Pastor, el líder o la persona que está, sí, pues. Pero no se daba cuenta de su condición. ¿Ustedes creen que acaso Dios no podía haber detenido ese asesinato que hubo? ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Podía hacerlo. Pero no lo hizo. Quiero que sepa algo. Dios amaba tanto a Caín. Dios ama, tanto a Abel como a Caín. Amén. Dios ama al pecador. Amén. Lo ama. Y Dios tenía que enseñarle, que mostrarle a él su condición. A veces hay cosas que nosotros no podemos quizás verlas ahorita, pero, por ejemplo, el Señor sabía lo que iba a ocurrir y dejó que ocurra con el propósito de enseñarle a Caín. Porque ellos Abel ya estaba en su presencia. Abel, su corazón ya estaba confiado en Dios. Él sabía que la única manera de presentarse delante de Dios, su corazón era a través de la palabra. Como Dios lo ha establecido, así tengo que hacerlo. ¿Así tengo que hacerlo? Sí, así tengo que hacerlo. Entonces, Dios no rechazó a Caín, lo que Dios rechazó fue su corazón corrupto. Un corazón que no está sostenido en la justicia establecida por Dios, que es el Cordero, que es Cristo. El corazón de Caín estaba sostenido sobre sí mismo, mientras que el corazón de Abel se sostenía en la justicia establecida por Dios. Ahora, Dios sabía, pero no se ha interpuesto cuando estaba matando a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiso que Caín se diera cuenta de su propia maldad cometiendo el pecado. Fijémonos juntos. Dios podría hacer que nosotros evitásemos muchas cosas. Y de hecho que va a poner señales en nuestra vida para que no hagamos cosas que están separados de su voluntad. Pero hay personas que si no llegan a pisar fondo, si no llegan a un nivel, no se van a dar cuenta de cómo está su corazón delante de Dios. Y no van a poder ver
ese problema o el error en su naturaleza. Esto es muy común, ¿no? Lo que pasa a veces en la naturaleza del ser humano tiende a medirse uno con otro. Se comparan. El ser humano siempre se va a comparar y siempre vamos a ver uno que está arriba y siempre otro que está abajo de nosotros. Amén. Pero el ser humano siempre se está comparando, siempre se está poniendo en nivel. Yo no soy tanto así. El otro es peor y nos sentimos, entre comillas, entre paréntesis, nos sentimos mejor. Y Dios permite que el hombre cometa sus pecados y se metan en grandes problemas, no porque Dios sea malo, sino que Dios quiere que el hombre pueda ver su condición, reconocer su corazón. Cuando el hombre comienza a entender la naturaleza de su condición y que esta naturaleza lo destruye y destruye su entorno, como hizo con Caín, probablemente vamos a afectar o afectan a las personas que más amamos. Hermanos, nosotros ya no podemos darnos el lujo de caminar a nuestra manera. A estas alturas del partido, a mí me encanta lo que un hombre me dice, ¿no? Ya son 42, 43 años, ya no estamos ya para jugar. No estamos para andar tonteando, no estamos para estar probando. La cosa es seria, amén. Pero no solamente para los hombres mayores, como nosotros, sino también para el joven. Si tú estás escuchando esta palabra, no te des el lujo. No podemos darnos el lujo de vivir una vida como a mí me parece. Porque esa vida, como a mí me parece, va a afectar a las personas que amamos. Como afectó a esa familia. Caín mató a Abel. Hubo una tragedia ahí. A veces nosotros nos sorprendemos. ¡Ay! Hemos visto un pecado grande, horroroso. A veces lo vemos grande, ¿no? Y nos escandalizamos. Pero iba a la iglesia. Esta persona iba a la iglesia, él o ella. Y nos escandalizamos. Pero hermanos, y Dios permite que ocurran muchas cosas para que vean su condición. Pero Dios también permite que escuchen este mensaje para no entrar en esa corrupción. No podemos movernos sin la palabra. Caín no se movió sin la palabra. Él se movió conforme a la palabra, por eso agradó a Dios. Perdón, Abel. Caín, por el contrario, él se movió conforme a su criterio, por eso no solamente Dios lo repelió, sino que afectó su familia, afectó su hogar. Va a afectar su entorno. ¿Cuántos quieren afectar su entorno para mal? No queremos ninguno. Tenemos que alinearnos. Entonces, Abel entendió la naturaleza de su corazón y por ende su condición. Entonces, él lo único que hizo fue ceñirse al plan de Dios. Obedeció el plan de Dios para su vida, nada más. ¿Qué tengo que hacer? Esto hago ya, y así lo hizo. Y por eso agradó a Dios. Caín, como no entendió la naturaleza de su corazón y por ende tampoco entendió la naturaleza de su condición, fue engañado por su corazón. Esto hizo que rechazara la palabra de Dios. Y no solamente cómo la rechaza, la cuestiona. Cuestiona lo que le están diciendo. Comienza a cuestionar. Él cuestionó. Él rechazó lo establecido por Dios. ¿Y cuál fue su consecuencia? Desgracia. Cuando venimos aquí a alabar al Señor, yo sé que todos acá venimos con un corazón sincero, limpio. Pero tenemos que asegurarnos de que nuestro corazón esté ajustado a la palabra. Porque no es suficiente ser sinceros o sentirse bien. No es suficiente. Nuestro corazón tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Amén. Te guste o no te guste, tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Porque lo primero que el enemigo va a hacer en nosotros es cuestionar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello?
Y eso es lo que el enemigo hizo en él. Hoy en día, esto no pasa acá, pero igual lo voy a decir, hay muchas personas que se van delante de Dios y alaban al Señor en las diferentes iglesias, en los diferentes cultos que se celebran al Señor. Y parecen muy buenos, limpios de corazón durante la reunión en la iglesia. Sin embargo, regresan a sus casas y siguen con sus sucios comportamientos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se da eso? Porque su corazón aún no está alineado a la palabra de Dios. No estoy hablando de nuestra mente. Puedes recitar, yo conozco personas que se saben primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan de memoria. Y gloria a Dios, porque hay que recitar la palabra, hay que meditarla, hay que decirla. Pero no se trata de conocer la palabra, se trata de que aquí, señala conmigo tu corazón, aquí, di conmigo, aquí, este corazón tiene que estar alineado. Porque si no está alineado, nos vamos a desviar. No importa cuánta Biblia conozcamos. Amén. Entonces, algunas personas viven equivocadas, considerándose a sí mismos que podrían agradar mucho a Dios si mejoraran un poco aquí, en su conducta, en sus buenas obras, hacer cosas. Pero hermanos, la única manera de agradar a Dios es cuando nuestro corazón está íntegramente obedeciendo lo que Dios dice. Amén. Y para eso el hombre tiene que humillarse. Nosotros tenemos que humillarnos. Un día Caín, aquel Caín que presentó su ofrenda delante de Dios en su criterio buena, se sorprendió cuando Dios le rechazó su ofrenda. Ese Caín que estaba ofreciéndole su ofrenda a Dios, a los días estaba matando a su hermano. Porque no era un problema de la ofrenda, aunque ciertamente Dios había establecido cómo debía de ser. El problema era su corazón, que no estaba justo delante de Dios. ¿Cuándo mi corazón se convierte justo delante de Dios? Cuando yo entiendo que todo es a través de Cristo. No existe otra manera. Mi corazón alineado a la palabra de Dios. Luego vemos que cómo su maldad, la maldad que había en su corazón se manifestó. ¿Por qué se manifiesta la maldad en el hombre? Porque esa maldad, porque hay áreas en nuestro corazón que aún no están alineadas a la palabra. Y cuando hay áreas que no están alineadas a la palabra, ¿qué es lo que va a ocurrir? La maldad que hay en el corazón se va a manifestar. ¿Me dejo entender? Si usted, yo espero, cuando yo medito en la palabra, hermanos, cuando estamos haciendo, meditando en las cosas del Señor, nos miramos a nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo miramos? ¿Cómo observamos? ¿Cómo respondemos? Lo ligero que muchas veces somos. Yo he sido, y bueno, espero ya no serlo, pero muy ligero en mis pensamientos, en mi conducta. Eso no le agrada a Dios. Hay áreas en nuestro corazón, porque tarde o temprano, lo que está en el corazón se quiere manifestar. La maldad se va a manifestar. Como en el caso de Caín, si no apoyamos nuestro corazón, si no lo ceñimos a la palabra de Dios. Fíjense ustedes cómo se manifiesta la maldad de Caín. Dios le pregunta sobre su hermano. Mire, Dios permitió ya, mató a su hermano. Y miren cómo le dice Dios en Génesis 4:9, ¿dónde está Abel tu hermano? No sé, le dice. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Le respondió bien o le respondió mal a Dios? ¿Y por qué le respondió mal? ¿Qué tiene este pastor? ¿Qué tiene este líder, esta persona? ¿Qué le pasa? Él le contesta de manera rebelde, pero Dios le hace comprender su condición, como Él está interesado en cada persona. En Génesis 4:10 le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dice. Es allí cuando el Señor luego
pronuncia la consecuencia de su condición, y es en ese momento donde él reacciona y se da cuenta. Vamos a Génesis 4:13. Cuando vemos cómo él responde en Génesis 4:13, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo, dice, para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hermanos, no me pregunte a mí si él fue salvo o no fue salvo, si Dios, pero lo que yo quiero es establecer lo que la palabra acá dice. Y acá nosotros vemos que él comienza a decir: grande es mi castigo. O sea, se da cuenta de la magnitud del problema en el que se había metido, de la consecuencia que iba a tener ese problema sobre su vida. Se dio cuenta. Él se comprendió ser un errante, porque se dio cuenta que nadie lo iba a querer, con un destino de muerte. Ya no le responde a Dios como le respondió anteriormente, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y hermanos, vemos en la misericordia de Dios, en Génesis 4:15, cuando él le dice: y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y vemos en la misericordia de Dios en Génesis 4:15: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Qué está haciendo Dios con Caín? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios con Caín ahí? Lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque lo ama. Hermanos, la verdad es que Dios siempre va a dar gracia y misericordia al hombre cuando el hombre reconozca su condición. Nosotros debemos comprender que caminando bajo nuestro propio criterio, siempre vamos a ser malos, siempre vamos a afectar a nuestro entorno, vamos a ser sucios e incapaces de hacer el bien cuando andamos en nuestro criterio. Dios trata con misericordia a las personas que piden gracia al Señor, cuando ellos comienzan a reconocer su condición. Podemos ver aquí el amor de Dios por Caín. Hermanos, Dios le trata con gracia, porque Dios lo ama. Amén. Porque Dios lo ama. Y esto se repite, hermanos, en la vida de cada persona. Esto no está escrito en la palabra solamente como una historia, porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Y da el orden, ¿no? Para enseñar, corregir, instruir, redarguir. Sí. Según Timoteo 3:16, por favor, para decirlo correctamente y no... Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, creo, e instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No sé si lo dije bien. Redarguir, exacto. Para enseñar, para redarguir o redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, vemos aquí la misericordia de Dios. ¿Y por qué ese mensaje, pastor? Porque aún en los pequeños detalles nosotros tenemos que alinear nuestro corazón, no nuestra mente. Porque, como lo decía al inicio, si tú siembras el mango y lo riegas todos los días en ese huerto, al cabo de un tiempo vas a cosechar mangos. Amén. Si sembramos la palabra en nuestro corazón y la regamos diariamente en el corazón es la tierra. La manera en que ingresa al corazón es a través de nuestra mente, pero la sembramos a su debido orden. Esa palabra va a alinear nuestro comportamiento. No tratemos de comportarnos sin el poder de la palabra. Permitamos que la palabra y el poder de la palabra se establezca
profundamente en nuestro corazón. Y cuando esto ocurre, lo que va a darnos como consecuencia es que nuestro comportamiento va a ser una consecuencia de lo que está en el corazón. Por esa razón, es sumamente importante su tiempo de devocional con Dios y también su tiempo de discipulado. Amén. Tiempo de discipulado, hermanos. Tiempo de ver cómo está tu vida, cómo estás andando. Tiempo de rendir cuentas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás andando? ¿Estás sobreviviendo? ¿Cómo estás andando? Es tiempo de poner los lineamientos claros. Esto es parte de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, hermanos. Todos, sin excepción, en este lugar, todos tienen que estar bajo discipulado. Amén. Y luego hacer discípulos. Esto se repite en la vida de las personas. Y no estamos hablando de personas que están ajenas a Dios, aunque para ellos también es, pero los que están en la iglesia. Abel y Caín, ambos estaban delante de Dios. Y yo me imagino que un día, porque andando en el tiempo, dice la palabra, cuando ellos se presentaron delante de Dios, Caín estaba seguro de que lo que él estaba haciendo era correcto. Y Dios lo rechazó. Y podemos ver esto ejemplificado en la palabra vez tras vez. Solamente por citar un solo ejemplo, es el ejemplo de Pedro, cuando Dios le dice a Pedro: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. En Marcos 14:30. Y en el 31 dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Hermanos, el corazón del hombre es lo que Dios quiere. Amén. El corazón del hombre es lo que tiene que estar alineado a su palabra. Nuestra respuesta debe ser la respuesta y la actitud de Abel. Él entendió que la única manera de acercarse a Dios es a través de la palabra establecida en Jesucristo. Ese cordero inocente por un culpable. Amén.